Bueno, la verdad es que cuando empieza uno a surfear no es fácil dar una fecha, ¿no? Porque sí tengo claro que fue a mediados de la década de los 70, ¿no? Pero surfear en serio, con continuidad, probablemente pues, sobre el año 75-76, ¿no? Tengo otras fechas mucho más claras, como por ejemplo que la primera vez que vine a esta playa a Doniños era el verano del 77, y lo sé simplemente porque mi mujer, Macamen, estaba embarazada de Pablo, y como tengo situado su fecha de nacimiento, pues eso me permite situarlo, ¿no? Pero, y además, al principio tampoco surfeábamos de modo habitual, sino que como no teníamos material, surfeábamos cuando se podía, por lo tanto era una forma de empezar a surfear un tanto sui generis, ¿no? Pero por situarlo en una época, pues eso, yo creo que en la segunda mitad de la década de los 70 es cuando realmente podemos decir que el surf empezó a ocupar una parte importante en nuestra vida como deporte y como modo de vida. Bien. Concretamente los Irisarris estábamos en el mismo colegio que los Montenegro y que los Pita, y que Nicolás Pita concretamente, que fue quien me vendió a mí mi primera tabla de surf, bueno, no a mí, a Macamen, que fue quien realmente se la compró para regalármela, pues estábamos en la misma clase, Nicolás y yo estábamos en la misma clase, ¿no? Y éramos muy deportistas, ¿no? Nosotros estábamos siempre metidos en el agua y nuestra actividad durante, sobre todo los meses de verano, pues era la pesca submarina, nadar, hacer algo de vela en una antigua lancha que teníamos también, y la típica Taylor de aquella época, ¿no? Y del surf sabíamos que existía, estábamos muy interesados en poder empezar a hacerlo, ¿no? Pero no conseguíamos el material, y la sorpresa nuestra fue el día que apareció Nicolás por la playa con Víctor Montenegro y su hermano Nacho, que ellos sí habían conseguido ya su primera tabla. La primera vez habían, ya, según la historia que nos cuentan y que todo el mundo sabe, ¿no? Primero que se hicieron una pequeña con un foam que en la playa de Samil, en Vigo, pues rompió, pero luego ellos consiguieron pasar a Francia, hicieron una excursión a Biarritz, y ya se trajeron su primera tabla, ¿no? Eso es más o menos tal y como recogí de su puño y letra para la primera revista, el Pantin Classic. Eso sucedió en el año 69, es decir que según los datos que yo manejo, el surf en Vigo y en Coruña, digamos que son coetáneos del año 69, y Víctor Montenegro, su hermano Nacho, y Nicolás Pita Bahamonde, digamos que son los pioneros, y nosotros los Irisarris en esos primeros años 70, como estábamos en contacto con ellos, pues arrancamos también, y concretamente a mitad de la década, de una forma más clara, ¿no? Ellos tal vez pueden decir no, son los pioneros, y nosotros podemos decir más bien que somos promotores del surf. O sea, hay unas ligeras diferencias de matiz entre ser pionero y ser promotor, ¿no? De hecho, pues Víctor pronto lo dejó, Nicolás lo deja y lo toma conforme nos vamos viendo, lo obligamos otra vez a retomarlo, porque siempre tiene muchos proyectos de vida, y bueno, es una amistad que no hemos perdido a lo largo de tantos años, y así fue como empezaron ellos y como empezamos nosotros. Bueno, nosotros somos una familia de 14 hermanos, y como digo, todos muy deportistas, ¿no? De hecho, 7 de los 14 pues hacemos surf, ¿no? Y todavía lo seguimos haciendo, ¿no? Entonces, la ventaja que teníamos era que, siendo tantos, teníamos más posibilidades en el momento en que iniciamos la práctica del surf, y muchísima motivación para conseguir material, ¿no? Y tuvimos la enorme suerte de que mi hermano José, por hablar de uno de ellos, trabajaba en Pescanova junto con Nicolás. Y lo que pasa es que Nicolás estaba en la factoría y mi hermano José viajaba por todo el mundo, y concretamente viajaba frecuentemente a Sudáfrica. Sudáfrica en aquel momento pues era el paraíso del surf, y con el rand tan bajo, con una moneda tan baja, para nosotros era realmente barato hacernos con tablas de surf en Sudáfrica. De allí trajimos las primeras Simon Anderson, aquellos antiguos thruster, que inmediatamente se los pasábamos a Rufino en Coruña para que los copiase, ¿no? O bien pasábamos también, otro de mis hermanos, pues se fue estoy hablando aún de esos últimos años de la década de los 70,
que se iba, por ejemplo, a Biarritz y se trajo la típica Freedom ya de 7 pies, en fin. Otra tabla mítica que se copió muchísimo en Galicia fue la Lightning Bolt, que también la trajimos de allí, y naturalmente las Mar Richards. Mar Richards era para nosotros como un ídolo familiar, junto con Simon Anderson. El año 81, cuando Simon Anderson gana el Pantene Classic, se convierte en un ídolo al nivel de los ídolos futbolísticos o de cualquier otro deporte que teníamos en España, y ya la familia ya no deja de hacer surf. Y un antecedente importante que no he mencionado es que teníamos un hermano, mi hermano Alfredo, que estaba haciendo caminos en Santander, y allí veía a los Fiocchi hacer surf en el Sardinero. Él fue también una de las personas que de alguna manera nos inducía a hacernos con material, pero eso digamos que fue a mediados de la década de los 70, quizá un poco antes, o sea, 72, 73, y fue lo que de alguna manera hizo que cuando apareció Nicolás por la playa con la tabla, pues dijimos, ya no te marchas de aquí, ¿no? Y Nicolás, hay que volverlo a decir, se convirtió también en suministrador nuestro de tablas. Todas las que él no quería, porque Nicolás es una persona maravillosa, pero muy caprichoso en lo del material, todo lo que él iba despreciando, los irisarris, como éramos tantos, lo íbamos recogiendo, ¿no? Y de hecho mi Dick Brever, de enésima mano, pues era de Nicolás, mi primera tabla, que resultó ser más bien un submarino, más que una tabla, ¿no? Entonces, pues las fuentes de suministro eran de ese tipo, ¿no? Luego había otra fuente de suministros, que era los extranjeros que venían por Galicia, ¿no? Los raros que venían, pero que algunos fueron definitivos en el sur de Galicia Sur, como todo el mundo sabe, porque fue una pléyade de neozelandeses y australianos los que descubrieron la mítica ola del Pico, la primera vez que se metieron a hacer surf en una zona de rocas, y nos dejaron realmente sorprendidos, o sea, porque para nosotros el surf se hacía en las playas, se hacía en la arena, como aquí en Doniños, ¿no? Y sin embargo, el que estos llegasen con la furgoneta, aparcasen casi derrapando en el Pico en Vigo y se metiesen a hacer surf en la roca, pues fue realmente sorprendente y nos cambió todos los conceptos. Si bien eran épocas donde nuestros conceptos variaban con mucha frecuencia, porque estábamos permanentemente pendientes de noticias nuevas sobre el material, y hablo del material tanto de las tablas como de las quillas, como de los inventos, etcétera, etcétera. De los 7 hermanos que hacemos surf, yo era el mayor de ellos, ¿no? Mis hermanos pequeños en aquellos momentos tenían una edad y una disponibilidad de tiempo libre en verano, pues mucho mayor que yo, ¿no? Y para ellos era habitual el hacer las excursiones a toda la zona de la Costa de la Muerte, ¿no? Yo creo que a Costa da Morte, como hoy día es conocida, ¿no? Fueron de los primeros en que realmente se la repasaron de arriba abajo, ¿no? Lógicamente, al estar en Vigo, también la cercanía de Portugal hizo que fuésemos los primeros gallegos que realmente surfeábamos en Portugal, ¿no? En época en que no subían los de Oporto hasta las playas del norte de Portugal, es decir, difícilmente subían siquiera hasta Fife, ¿no? Con lo cual toda esa zona de Viana, Cabedelo, etcétera, pues era exclusivamente para la gente de Vigo, y realmente lo normal era estar solos en las playas, ¿no? Amén de, lógicamente, el mítico pico de Patos, la izquierda de Monteferro, que pues fuimos los primeros en surfearla, lógicamente, y todos los demás pequeños arenales de la zona de Patos, ¿no? Ahí hay que decir que un primo de Víctor Montenegro fue quizás la persona que realmente llegó, junto con mi hermano Balbi, a dominar el pico de verdad. Me estoy refiriendo a Alfonso Montenegro, ¿no? Alias Chonchi, también un surfista extraordinario, pero que después lo dejó por el ala delta, y bueno, nunca más le hemos vuelto a ver en el agua. Bien, y si me permites, Jesús, yo creo que para nosotros las grandes ligas empezaron cuando empezamos a ir a Francia. Ahí fue otro cambio muy importante. El ir a las landas a nosotros nos permitió conocer el mundo del surf internacional y el desarrollo turístico ligado al deporte del surf.
En Galicia éramos 4 gatos cuando llegábamos a la zona de Osegor o Lacanó, porque nuestro primer campeonato, que había ido también mi hermano José, y luego ya empezamos a ir pues todos los hermanos con nuestras novias o nuestras mujeres y demás, primero íbamos a Lacanó, ¿no? Y luego ya empezamos a ir a Lacanó y a Osegor y a Viares, ¿no? Y nos pasábamos allí tiempo surfeando, sobre todo eso, en el mes de agosto, en la época de los campeonatos, ¿no? Allí recuerdo perfectamente la primera vez que vi a Slater con Tom Curren, cuando casi le apadrinaba, ¿no? Y bueno, a las grandes estrellas del surf de la época, ¿no? Y ahí fue donde también empezamos a ver el concepto de campeonato de surf. Fue donde yo conocí a Nuno Jonet. Yo recuerdo tomar notas en esos primeros 80 de las cosas que ya Nuno decía por el micrófono, ¿no? Y cómo él ambientaba los campeonatos y demás, ¿no? Por eso cuando él 25 años más tarde llegó a Pantin, pues fue un encuentro de maestro y alumno, ¿no? Que dio lugar a una amistad que hoy en día pues la seguimos manteniendo y que me encanta cada año cuando viene Nuno aquí, ¿no? Y ya digo que esos viajes, digamos, fue una división posterior y que habría que empezarlos a situar pues en el año 82, 83 tal vez, ¿no? Siempre he dicho que para mí Rufino es una figura vital en el desarrollo del surf en Galicia, ¿no? Conocimos a Rufino enseguida, ¿no? En esa segunda mitad de los años 70, en donde ya empezó a haber su contacto entre el surf de Galicia Norte y Galicia Sur, en algún campeonato, alguna especie de excursión colectiva, en fin, contactos muy esporádicos, ¿no? Pero lo que sucedió fue que yo en el año 78 me fui a trabajar a Coruña, ¿no? Y entonces, una vez que estaba trabajando allí profesionalmente, pues claro, entré en contacto muy íntimo ya con todo lo que era el surf de Coruña, donde ya no estaba Carlos Bremón, pero sí estaba Rufino y Tito como los dos elementos fundamentales, ¿no? Y Rufino, artesano puro, un hombre de unas ideas bueno, clarividentes, que además quería vivir de la fibra de vidrio, pues estaba permanentemente en contacto con nosotros, con los de Galicia Sur, a mi través, porque claro, yo seguía yendo pues todos los fines de semana, se puede decir, a Vigo, con lo cual estaba haciendo de nexo de unión entre la Galicia Norte y la Galicia Sur. ¿Y qué significaba eso de nexo de unión? Pues que si traíamos una Mar Richards a Vigo, al cabo de 15 días estaba en Coruña y Rufino la estaba copiando para todos los pedidos de nuevas tablas que tenía, entre ellas para nosotros, los irisarris, que a lo mejor pedíamos 2 o 3 iguales, ¿no? Y luego había pues grandes críticas y le salían bien, igual, regular, etcétera, etcétera, ¿no? Y además ellos, los surfistas de Coruña, por razones que sería un poco más largo de explicar, o tal vez porque no tenían tantas posibilidades de salir fuera, no estaban al día de los adelantos que estaba teniendo el mundo del surf. Y yo recuerdo perfectamente el día que trajimos la Lightning Bolt, que medía en aquel momento pues unos 70 y pocos, y en Coruña nos dijeron que con esa tabla no se podía hacer surf, que era demasiado pequeña, ¿no? Y inmediatamente fueron asumiendo con el paso de las semanas, de los meses, de que estaban equivocados. Conforme iban llegando las revistas o ellos iban teniendo algún otro contacto con surfistas de otras partes de España o del mundo, ¿no? Se dieron cuenta que realmente el surf estaba teniendo una transformación rapidísima, ¿no? Y todo eso, Rufino, Tito y yo lo vivíamos, pues bueno, día a día, ¿no? Y bueno, a mí me encantaba ir a su taller y ver cómo hacía sus tablas. Era un pescador submarino magnífico, como Tito, que lo sigue siendo, ¿no? Y le vi también su desarrollo empresarial, de cómo después hizo sus viajes a Bélgica para aprender técnicas de manipulación de la resina y de la fibra de vidrio y demás. Cómo todo eso lo iba volcando en el surf, hasta el momento en que se dio cuenta que no estaba el mercado maduro en Galicia como para poder vivir de las tablas de surf y que había que pasar a otros productos, idea feliz que tuvo y que le ha llevado a tener una vida espléndida y que de alguna manera pues bueno, le desvinculó del surf, pero esa amistad sigue estando ahí, ¿no? Y para colmo, yo estuve en Coruña hasta el año 81, porque en el año 81 me vengo a trabajar a Ferrol.
Y entonces ese nexo de unión que teníamos entre Coruña y Vigo a mi través, pues se extiende a Ferrol, ¿no? Hay muchísimas anécdotas, como por ejemplo cuando vino Mark Chapman, el sudafricano, a principios de los 80, ¿no? Y que estuvo unos días en Coruña, y luego lo llevé yo en el coche a Vigo, ¿no? Y que fue el primer sudafricano que realmente, después de Darryl, que realmente la historia de Darryl, que seguro que la ha contado Carlos Bremón y Rufino con detalle, ¿no? Pues Mark Chapman ya no era Darryl. Mark Chapman ya era un surfista de verdad, de los de la nueva ola. O sea, Mark Chapman ya nos dijo que su surfista favorito era un tal Martin Potter de 16 años, ¿no? Es decir, que ya venía con los conceptos de la evolución del surf moderno de los años primeros 80, ¿no? Y entonces, pues eso, yo llegaba hasta de correo, con las tablas, con los surfistas, con tal, de arriba abajo y de abajo arriba, ¿no? Y en Ferrol, pues tuve la enorme suerte de que un mes antes de llegar yo llegué en marzo del año 81, pues un mes antes había llegado Carlos Bremón, con lo cual nos encontramos y nos reencontramos y reiniciamos una amistad que dura pues hasta hoy, ¿no? Aquí hemos tenido nuestras familias y hemos tenido 1001 aventuras de todo tipo, ¿no? Ese fue un poco el papel que yo jugué en aquella época, ¿no? Por eso digo que a veces me ha tocado quizás ser más promotor que pionero estrictamente, ¿no? Bueno, yo he ido evolucionando respecto a este tema, ¿no? Porque antes creí que el surf era un veneno, era una droga, que si la probabas ya no podías dejarla, ¿no? Y ahora, en los últimos 5 años, he cambiado mis opiniones. Ayer, concretamente, estuve haciendo surf en Sansurso durante 2 horas y he visto entrar a varias escuelas de surf y he visto niños felices que le brillan los ojillos, como nos brillaban a nosotros, ¿no? Y he visto niños disgustados. He visto niños que van a la fuerza, niños que están en el agua a disgusto. Por lo tanto, no es un veneno universal. Yo creo que para que el surf te enganche, tú tienes que ser una persona también un poco diferente, para que te enganche de verdad, para que toda tu vida gire alrededor del surf, o que el surf se convierta en una parte importante de tu vida y que no lo abandones nunca, ¿no? Yo creo que hay unas ciertas cuestiones que sí son universales, ¿no? Es decir, estos parajes, o sea, si a ti la naturaleza no te gusta, pues esto no te dice nada, pero si la naturaleza es parte de tu vida y tú te sientes integrado y en armonía con la naturaleza, el surf pasa a ser una parte muy importante de esas vivencias, ¿no? Luego la sensación de libertad, para mí es una de las señas de identidad del surf, lo libre que te sientes cuando te estás mudando ahí abajo y estás en el agua y haces lo que quieres, como quieres y cuando quieres, ¿no? Yo creo que también el valor de la universalidad, personas a las que nos gusta conocer a gente de todo tipo, prescindiendo de razas, religiones, culturas, lenguas y demás, ¿no? O sea, es decir, la parte buena de la globalización yo creo que la contiene también el surf, ¿no? Entonces, si una persona, esos valores ya son suyos propios, ¿no? Y se encuentran de pronto con el surf, lo abrazan para siempre. Ya el surf ya no se irá jamás de sus vidas, ¿no? Si no es así, pues el surf no entrará en sus vidas, ¿no? De hecho, el temor que teníamos de que los picos se iban a masificar tanto que sería imposible hacer surf, yo ese temor ya lo he disipado. Por esta razón, porque estoy viendo gente que, en contra de lo que yo pensaba, está abandonando el surf. Por lo tanto, a lo largo de los años, pues voy un poco modelando mis conceptos y mis ideas sobre este tema también. Porque para mí el Pantin Classic es parte de mi vida, y el nacimiento del Pantin Classic pues fue también un parto muy difícil, porque yo intenté convencer a mis amigos de Coruña, como el caso de Tito, de que había que hacer un campeonato abierto, ¿no? Y Tito pues me explicó que no, que tenía que ser un campeonato absolutamente cerrado, y de hecho convenció a todos los de Coruña, menos a uno, a Fernando Larraga, de que no podían venir al campeonato a Ferrol, ¿no? Que qué era eso de abrirse a un campeonato. Pues desde esas cosas de tipo conceptual, ¿no? A luego pues las anécdotas de cuando yo comenté en Vigo de que iba a venir un sudafricano que lo iba a llevar desde Coruña y todo el mundo esperaba un negro tremendo, cuando de pronto aparezco como un chaval de origen sajón, como la mayoría de los sudafricanos que hacen surf, desgraciadamente en aquella época exclusivamente blancos, ¿no? Y no sé, 18.000 anécdotas, ¿no?
o como el día que estoy intentando convencer al responsable de la Xunta de Galicia, del gobierno gallego, de lo que es el Punting Classic, de lo importante que es el surf, etcétera, 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 y después de estar 2 horas explicándole lo que es el surf, me dice, bueno, y si no hay viento, ¿qué hacéis? ¿No? Entonces, no sé, creo que nosotros, si lo hemos disfrutado tanto también, es porque ver nacer una cosa desde el principio tiene un atractivo diferente a si todo está hecho, o casi todo está hecho, que es lo que sucede hoy día, ¿no? Como no había información clara con quien pudieses comentar las cosas, e incluso había un cierto distanciamiento físico entre Coruña y Vigo, ya no digamos entre Galicia y el País Vasco, o California o Australia, nosotros veíamos en las revistas que en efecto que se llevaba algo atado al tobillo, ¿no? Pero no sabíamos exactamente cómo se hacía eso, ¿no? Y entonces, pues claro, nos dimos cuenta que atándolo con una cuerda, pues que no podía ser, porque el tirón era muy fuerte y no tenía ningún sentido, ¿no? Y eso fue, por ejemplo, en Vigo, pues nos las ingeniamos en una tienda que se llamaba Borquímica, que vendía material para, pues eso, para farmacias y médicos, industria química en general. Había una goma a través de la cual le metíamos un cordel, y que el cordel de mayor longitud que la goma, de tal manera que cuando la goma estirase, también el propio cordel se estiraba. Eso había que fijarlo en los extremos, ahí teníamos también unos hilos especiales que a su vez recubríamos de resina para que quedase bien fijo, ¿no? Y eso pues lo cosíamos pues a algo que, lo atábamos a algo que nos poníamos en el tobillo, pues que ya era una especie de velcro o una cosa así, ¿no? Y todo eso iba evolucionando a toda velocidad. Cuando llegué a Ferrol me encontré que aquí en vez de esa goma se utilizaba goma de las Vespas, de la que iba al depósito de gasolina, por cierto, mucho más rígido y que nos parecía peor, ¿no? Y viendo lo que hacían unos y otros, pues lo íbamos mejorando. Por ejemplo, el tema de la parafina, yo creo que todos empezamos con velas, ¿no? Lo que pasa es que nosotros enseguida le empezamos a meter vaselina líquida a la propia vela para que la dureza de la pastilla fuese menor. Y de hecho, aún conservamos en casa unos viejos moldes de cerámica de los yogures alemanes Poch que le daban la forma a la parafina perfecta, ¿no? Entonces lo que hacíamos era fundíamos unas velas, o bien ya en aquel momento llevábamos a las tiendas de efectos navales de Vigo, de Coruña, de Ferrol, y comprábamos un tocho grande de parafina, cortábamos un trozo, le metíamos una parte importante de vaselina líquida y eso todo lo fundíamos, ¿no? Y bueno, luego lo echábamos en el molde y funcionaba, ¿no? Y una buena anécdota para mí bastante desgraciada y que me ocasionó bastantes problemas en casa fue un día que en vez de ese molde Poch utilicé un vaso de plástico y se fundió el fondo del plástico y cayó todo por la tubería, ahí se solidificó y tuve un atasco bastante importante y una bronca bastante importante con Macamen en casa por ese asunto, ¿no? Y bueno, si me citas un poco la imaginación, para mí una de las anécdotas también curiosas y a la vez que también generaron muchas tensiones fue una noche en donde estaba con las cuentas del Punting Classic y que no acababan de salir las cosas y teníamos en casa todos los trajes metidos en la bañera, el mío, el de mis hijos, el de Macamen, o sea, 4 trajes metidos en la bañera y el agua corriendo, ¿no? Y estábamos tan enfrascados en el trabajo que no nos dimos cuenta que el grifo estaba abierto y la bañera cerrada. Y de pronto vemos que entra por las habitaciones donde estábamos y todo el pasillo absolutamente inundado. Bueno, aquello fue tremendo, con toallas, con mantas, intentando secar, tal, para que no se levantase el suelo. Bueno, una cosa tremenda, ¿no? Yo qué sé, la verdad es que hablando contigo de estas cosas, pues me surgen mil y una aventura, ¿no? Sin duda alguna, el surf tiene una componente cultural muy importante, ¿no? Tal vez en aquellos momentos nosotros no éramos conscientes de eso, ¿no? Son reflexiones que hemos hecho a lo largo de estos 40 años, ¿no? Yo creo que en general la gente que hacía surf en aquella época era gente despierta, gente ligada a otros valores diferentes a los que tenía la media de la sociedad española en aquellos momentos y desde luego lo que tenía el establishment
español, ¿no? Hay que pensar que estamos en plena dictadura y estos valores que he mencionado de libertad, de naturaleza, etcétera, etcétera, pues para nada estaban vigentes en la sociedad española. Entonces nosotros éramos una especie de bichos raros, ¿no? Y de hecho, cuando yo llego a Ferrol aquí en el año 81 y digo en la fábrica, en la empresa donde venía, que yo era un surfista y tal, la gente no sabía ni lo que era una tabla de surf ni nada. Recuerdo al jefe de personal diciéndome, bueno, a ensebar la tabla y al agua esta tarde, ¿no? O sea, aún creían que se le daba sebo, justo lo contrario de lo que se hacía, ¿no? Y entonces yo creo que de alguna manera éramos unos revolucionarios a través del deporte, ¿no? De que teníamos unas ideas y unas formas de comportarnos y nos gustaba un tipo de música y nos gustaba el estar en contacto con gente de otras naciones, nos gustaba ya otras cosas en la vida. O sea, España se nos había quedado pequeña, cutre, cerrada, y el surf para nosotros era uno de los elementos que, digamos que era una seña de identidad. O sea, naturalmente que nos gustaba el fútbol, ¿cómo no nos iba a gustar el fútbol si era un deporte nacional e incluso lo practicábamos, ¿no? Pero el surf nos empezó a hacer diferentes, ¿no? Cosa que yo creo que duró mucho tiempo, no fue exclusivamente en aquellos años donde quizás sí era todavía más extraño, ¿no? Pero incluso yo creo que hasta el final de la década de los 80 los surfistas éramos una gente especial, ¿no? De hecho, yo recuerdo ir con las tablas por España en viajes y demás, y cuando te cruzabas con alguien que hacía surf, pues te hacía señas y tú le hacías señas a ellos y demás. Se establecía una especie de hermandad, ¿no? Y yo creo que había una conciencia de que este país necesitaba un cambio, ¿no? O sea, probablemente en la llegada de la democracia y de la libertad, el surf también tuvo su granito de arena. No, evidentemente no fue una cuestión capital, ni muchísimo menos, pero sí puso también su granito de arena, ¿no? De una gente que era diferente, que quería un país diferente, una forma de vida diferente. El Pantin Classic no deja de ser una consecuencia de todo lo que estamos hablando. Es decir, el Pantin Classic, su origen lo tiene en los viajes a las landas, ¿no? Los viajes a las landas, el ver aquellos montajes, el ver aquel mundo diferente, el ver aquella libertad, el ver aquellas personas llegados de los confines del mundo, ¿no? Después poderlo ver reflejado en algunos vídeos que ya íbamos teniendo en España, incluso de algunas de las revistas a las que estábamos suscritos, ¿no? Porque en mi familia estábamos suscritos al Surfer Magazine y al Surfing Magazine, ¿no? A las dos californianas, ¿no? Y conforme nosotros vimos que aquello tenía valor, era interesante, era divertido, dijimos, ¿por qué no nosotros, si tenemos la materia prima, ¿no? Y eso surge básicamente en los 5 primeros años de la década de los 80. Yo llego a Ferrol en el año 81, pues hasta el año 85 los campeonatos que se hacían en Galicia eran campeonatos exclusivamente locales o a nivel regional, ¿no? de Galicia, ¿no? Y eso se empezó a quedar pequeño, ¿no? Y cada vez veíamos más claro que había que dar un salto de nivel, ¿no? Pero no había estructura, porque en Galicia ni había federación. Había habido un amago de federación, pero que nunca llegó a nada, con Bari Caramés y demás, dependiendo de una federación española extraña. Es decir, el sur no tenía una estructura formada, ¿no? Y en Galicia, obviamente, tampoco. Y es ahí cuando un grupo de aficionados de Ferrol, en los años 86 y 87, decidimos poner en marcha el primer club de surf de Galicia, el Océano Surf Club, ¿no? El Océano Surf Club, recuerdo perfectamente su origen, mi primera conversación seria y mi primera decisión de llegar a la piscina de Marina, donde estaba Carlos de monitor, a recoger a Pablo, a mi hijo Pablo, una noche y decirle, Carlos, estoy decidido y vamos a montar el primer club de surf. Hay que empezar a pensar en el nombre, hay que tormenta de ideas para esto, pero esto es esencial, ¿no? Entonces, Carlos se subió inmediatamente a esa idea, le gustaba la idea, empezamos a trabajar en nombres, que si Marejada, que si Duna, que 18.000 nombres, y Carlos un día me llama y me dice, Vicente, tengo un nombre que puede ser bueno, que es Océano Surf Club. Le dije, perfecto, ese es el nombre, ¿no? Y ya con ese club, en el momento que redactamos los estatutos, que redactamos los objetivos, uno de los objetivos es hacer
campeonatos ya internacionales, ¿no? De hecho, el club, esa idea, esta conversación que estoy hablando es de noviembre, diciembre del año 87, en los 3-4 primeros meses del año 88, el club de alguna manera se oficializa en la Xunta de Galicia y inmediatamente, con todos los papeles en regla y digamos la estructura y la ilusión del comienzo, ¿no? De hacer, venga, pues un campeonato de fotografía, una actividad de no sé qué cosa, pues hay que ir a por el primer campeonato. Y ahí, en esos meses, es cuando nace ya la idea del Pantin Classic. Pantin Classic, que el nombre tiene su origen en 1001 debates en nuestra terraza de la familia Irisarri de Patos, porque el campeonato no se iba a llamar Pantin Classic. Había grandes dudas de si llamarlo Open Pantin, Open Surf Galicia. De hecho, tenemos pósters, Suso tiene todavía, y no sé si alguno anda por aquí, con otros nombres diferentes de Pantin Classic, pero nos gustaba mucho también el adjetivo Classic, puesto que el Bells Beach Classic para nosotros era ya un campeonato de referencia y creíamos que lo de Classic le venía muy bien a una idea que no queríamos que fuese el sueño de una noche de verano. O sea, esa idea nacía con vocación de futuro, con proyección de futuro. Por lo tanto, el buscar un nombre que podía parecer una simpleza, para nosotros se convertía en una cuestión capital. Y ya por fin un día, después de ver varias pruebas y tal, el campeonato se bautiza como Pantin Classic. Tarda mucho en bautizarse, tanto que los pósters que Suso y Lupe tienen preparados para el campeonato ya llegan tarde. Y ya tiene que hacer nuestro gran amigo Guse rápidamente un diseño a mano con la costa de Galicia, poniendo unas cuantas playas, para arrancar el campeonato. Es decir, que ese póster tiene un enorme mérito, aparte que a mí me encanta, pero tiene un enorme mérito por la prisa en que se hizo y porque él iba por el lado práctico, mientras que nosotros estábamos dándole vueltas a cómo consolidar esa idea para que durase como siempre, ¿no? Pues la suerte que tuvimos, porque digo que en la vida, pues cuando arrancas, los golpes de suerte pues pueden ser definitivos para que una idea cuaje o no, fue que ese año hubo unas olas magníficas. Y ese campeonato, que nació con tantas dificultades, porque los de Coruña no querían venir, los de Vigo sí, y nosotros estábamos decididos, y entonces a todos los que pasaban por aquí les íbamos diciendo que íbamos a hacer el campeonato, que incluso decíamos que iba a ser invitacional, para copiando cosas. O sea, nosotros fuimos modestos y humildes y copiamos muchas cosas, copiamos las cosas buenas, como yo creo que hay que hacer en la vida, ¿no? Y eso nos llevó a buscar estos extranjeros que pasaban por aquí, y la figura de Jorge Imbert, que fue capital, el que Guse de alguna manera pudiese contactar con él y le convenciese de que Jorge participase. Jorge en aquel momento pues era el no va más en España, y realmente su presencia en la primera edición, su victoria en aquellas olas enormes, su propio carácter y lo enamorado que él estaba de Galicia, no hay que olvidar que la madre de Jorge es de Vigo, ¿no? Pues hizo que Jorge le tuviese a este campeonato un cariño especial. Y de hecho, la llegada de Quicksilver a Galicia es de la mano de Jorge Imbert, y Quicksilver es la primera multinacional que de alguna manera consolida el Pantin Classic con una aportación económica absolutamente desconocida y disparatada para aquel entonces en un campeonato de surf en Galicia. Es decir, eso nos hizo subir como 5 peldaños de un golpe, ¿no? Pero eso nos lo labramos en las 3 primeras ediciones, ¿no? Las 3 primeras ediciones en donde pues el campeonato se fue poco a poco extendiendo, el rumor de que la primera edición la había ganado Jorge, luego pues cuando ya el propio Malherbe gana y demás, el campeonato empieza a ser un referente, ¿no? Y de hecho nosotros nos llamamos a la SP, a la EPSA en aquel momento, ¿no? La SP Europa, ¿no? No la llamamos, sino que nos llamaron ellos a nosotros para ver si queríamos integrar dentro del circuito europeo el campeonato que se iba a celebrar en Pantin. Que claro, nos faltó tiempo para decir sí y darle un abrazo a Esteban Rosés y decirle que encantados de la vida, ¿no? Y ahí empieza la internacionalización del campeonato, luego es el salto de la EPSA al WQS, ¿no? A los World Qualifying Series, y el sueño, que todavía sigue siendo un sueño, de llegar algún día a hacer un CT, ¿no? Bien, yo creo que la trascendencia que ha tenido para Galicia el Pantin Classic, pues en el mundo del surf es enorme, ¿no? Y concretamente para el desarrollo del surf en Galicia y todas las industrias, comercio y demás relacionados con el surf, pues es enorme, porque tener un acontecimiento de referencia es fundamental para la gente. Es como
Yo lo comparo a veces, salvando las distancias, lógicamente, ¿no?, con las llegadas a un Modesto Deportivo de Yalmiña, Bebeto, Mauro Silva, que de pronto pues, los niños de Coruña empezaron a tener ídolos, ¿no? Pues aquí fue lo que pasó, ¿no? Y de hecho en la ciudad de Ferrol, pues todo el mundo sabe que en la primera parte de la década de los 90, de pronto los niños, hubo una eclosión, que los niños iban al colegio con ropa de Quisilver, con ropa de Ricul, con ropa de Billabong, y que digamos que la forma de ver la vida a través del surf pues era algo súper novedoso, pero que día tras día se iba consolidando, ¿no? Y evidentemente la semilla era el Pantin Classic, ¿no? Y cuando para nosotros empezó a ser ya una cosa normal, incluso ya repetida, y toda la gente a lo mejor ya decía, bueno, pues este año ya no voy porque ya he ido 6 veces, pues empezaron a venir gente ya de otras muchas partes de Galicia, ¿no? Y nosotros, en esos primeros 20 años, Jesús, nosotros manteníamos la ilusión porque queríamos seguir creciendo, ¿no? Y que cada peseta que nos daban los patrocinadores era para intentar tener una estrella más, ¿no? De tal manera que nuestro objetivo era que viniese Tom Curren al campeonato, ¿no? O sea, eso era que viniese, hablo de Tom Curren como de cualquier otra de las grandes estrellas, ¿no? O sea, lo que queríamos era hacer el campeonato, el mejor campeonato del mundo, en el entorno natural mejor del mundo, en las olas que decíamos que eran las mejores del mundo, etcétera, 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 ¿no? Y esa ilusión la mantuvimos 20 años contra viento y marea, con un agotamiento muy grande, ¿no? De hecho, esa ilusión fue lo que nos llevó a que el campeonato pudiese seguir siendo organizado de una forma absolutamente amateur. De hecho, fuimos los últimos en Europa de que no teníamos una organización profesionalizada. Y era porque la ilusión superaba a todas las dificultades que teníamos, ¿no? Tuvimos una gran suerte. Los que estábamos metidos en la organización, por fortuna, teníamos otras formas de vida y podíamos pagar el recibo de la luz con el salario que nos pagaban nuestras empresas, ¿no? Cosa que en otros sitios no, pero yo recuerdo las reuniones en Osegor con gente de toda Europa y allí con François Payot y demás, en donde todo el mundo hablaba de dinero y todo el mundo hablaba de los intereses particulares del campeonato, ¿no? Entonces nosotros allí éramos un poco como bichos raros, porque realmente lo que nos gustaba era el surf, ¿no? Y de hecho yo recuerdo de oponerme mucho a la subida de los precios de las cosas y demás, porque nosotros lo que no teníamos era dinero. Decíamos, oye, que esto no puede ser, no nos dan los números y no sé qué tal y cual, ¿no? Porque nosotros no queríamos vivir de eso, pero queríamos equilibrar el balance. Tampoco teníamos dinero para meterlo nosotros en el propio campeonato, ¿no? Entonces había que equilibrar las cuentas, con lo cual nuestros enfoques respecto al Pantin Classic eran muy diferentes con respecto a los enfoques ya de campeonatos de organizaciones muy profesionalizadas y que pegaron un estirón. Eso también les llevó a que esos campeonatos que en algún momento pues hicieron una pirueta en el aire desapareciesen. Y sin embargo el Pantin Classic, pues vamos ahora por su 28ª edición y todos los años ha habido campeonato, ¿no? Naturalmente, y con esto acabo esta pregunta, naturalmente esa situación era insostenible a largo plazo, ¿no? Afortunadamente apareció Jesús Busto, que podía otros 2 años más hacer el campeonato y luego ya cuando ya también Jesús, pues ya sus fuerzas ya no daban para más y ya no tenía interés en seguir manteniendo toda la responsabilidad sobre sus espaldas, es el momento en donde yo creo que se formaliza un buen acuerdo entre una empresa profesional y el Océano Sur Club, que eso es lo que le ha dado continuidad al campeonato, ¿no? Y yo creo que la discusión sobre qué es mejor una cosa u otra, yo creo que tiene poco sentido. Yo creo que cada cosa es hija de su tiempo. El cariño que nosotros tenemos por el Pantin Classic no lo perderemos jamás, y a mí que no me hablen mal del Pantin Classic, lo organice quien lo organice, ¿no? O sea, es algo que está muy integrado en nuestras vidas. Y bueno, antes de que desapareciese yo haría como Salomón con las madres cuando querían partir por la mitad al hijo, y la madre de verdad dijo, no, que se lo lleve la otra, que a mi hijo no, y que no toque. Pues yo opino lo mismo sobre el Pantin Classic, ¿no? Y por eso digo que no entro en mayores análisis ni debates. Yo creo que, nos guste o no, han pasado 28 años y la sociedad está organizada de forma diferente, el surf es diferente, etcétera, etcétera.